Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el Padre Rafael Espino Guzmán, miembro de la Sociedad de San Pablo. Es un honor y un gusto para mí estar con ustedes y por ello me permito agradecer a todos aquellos que organizan este evento y sobre todo agradecer a aquellos que nos acompañan desde sus pantallas. Entro de lleno en el tema que me corresponde y que ustedes, como bien saben, en el programa se titula Las Sagradas Escrituras en el origen del pueblo de Dios. Antes del desarrollo, me permito compartir, como ustedes verán en pantalla, el esquema o estructura del desarrollo de este tema. Primero, haré una pequeña introducción donde comparto algunos elementos indispensables para una mayor comprensión del tema que nos compete. Segundo, abordo la Biblia hebrea y los cristianos. Tercero, los métodos o tipos de lectura bíblica entre los cristianos de los primeros siglos. Cuarto, algunos temas fundamentales de la Biblia que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y por último, presento un esquema que se titula Las Sagradas Escrituras en la vida de los cristianos, que yo comparto a partir de la experiencia de esa vida de fe de los cristianos de los primeros siglos. Pues bien, vayamos pues a ese primer tema que es la introducción, y en esta introducción me permito decir cuanto sigue. La tradición cristiana desde sus inicios, los primeros cristianos desde aquel entonces han sido conscientes de que tenemos tres Biblias importantísimas y fundamentales. ¿Cuáles son esas tres Biblias a las que me refiero? La primera es la Biblia cósmica. La segunda, la Biblia interior o libro interior. Y la tercera, el libro en cuanto objeto, la Biblia física que generalmente nosotros remitimos o bien conocemos. Bien, la primera Biblia, la Biblia cósmica, dice una parte de la Escritura lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios. Es decir, el cielo, la tierra, el universo entero es un libro abierto, es una Biblia. La segunda Biblia, la Biblia interior. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, que tenemos la Escritura en el corazón. ¿En el corazón? Sí. Es el mismo San Pablo que nos da esta referencia. Él mismo decía que en tiempos antiguos, cuando éramos bárbaros, y perdón por la expresión, perdón por el lenguaje, Dios se dignó colocar las Escrituras en piedras para que estuvieran con nosotros y nos acompañaran. Pero a cierto momento o desde siempre, las Escrituras han estado en nuestro corazón. Y de ello dan testimonio también por lo menos dos de los profetas. Uno es Jeremías y otro es Ezequiel. Hago lectura de aquel capítulo de Ezequiel para que nos demos cuenta de la importancia de esta Biblia. Dice así: y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis leyes, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tercera Biblia es esa que nosotros conocemos y es sobre la cual me voy a centrar en esta exposición de estos próximos minutos. ¿Por qué he dado a conocer, o por qué hago referencia de estas tres Biblias, de las cuales ha sido consciente la comunidad cristiana desde sus inicios? Por lo siguiente: porque nosotros los cristianos católicos, a diferencia de los protestantes, somos conscientes de que la revelación de Dios acontece o se da no solo a través del libro físico, no solamente a través de la Biblia, sino que acontece también en la tradición. La tradición, de hecho, es también un tema muy hermoso, muy fascinante, que ojalá en otra ocasión tengamos la oportunidad de profundizarlo. Y esta convicción de la cual te estoy compartiendo, de la revelación de Dios tanto en la Biblia como en la tradición, ya viene expresada, ya viene manifiesta en el cuarto Evangelio, donde se dice que el mundo entero no podría contener los libros que habría de escribirse para contar todo lo que hizo Jesucristo. Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25.
Pasemos pues a un segundo tema después de esta introducción e introduzco esta segunda parte con una pregunta fundamental. ¿Cuál fue la Biblia o cuáles fueron los textos sagrados que utilizaron los primeros cristianos o que acompañaron a las comunidades cristianas de los primeros siglos? La respuesta no es otra que la Biblia hebrea, o que mejor conocemos como Antiguo Testamento. Sí, fue después que los mismos cristianos fueron añadiendo algunos libros sobre Jesús, algunas cartas sobre el apóstol Pablo y algunos otros textos fascinantes que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Pero en los inicios, el texto de base, el texto fundamental que acompañó la vida de fe a los cristianos fue la Biblia hebrea. Pero hay un detalle interesante que hemos de reconocer y es bueno identificar. Esta Biblia hebrea, este Antiguo Testamento, existía en dos versiones. Existía una versión escrita en hebreo, una un poco más antigua, y existía también una versión en griego llamada Septuaginta. ¿Qué sucedió o a qué se debe esta diversidad de textos del Antiguo Testamento que utilizaron los cristianos? Pues bien, lo que ocurrió es que el pueblo judío se había extendido ya por todo el Imperio Romano. Había judíos en Egipto, en la actual Turquía, en Grecia, en Roma, etc. Pero esos judíos no todos sabían hebreo, y entonces lo que hicieron fue traducir la Biblia de los textos hebreos al griego. Y así surgió el volumen que nosotros conocemos como la llamada Biblia de los 70 o Septuaginta. Se llama así porque, según la tradición, en ella participaron 72 traductores. Ahora bien, fíjense ustedes que esta versión en griego o Septuaginta no es igual a esta en hebreo. La diferencia está en que a esta en griego se le agregaron 7 libros que no aparecen en esta hebrea. Estos libros que se anexaron en esta se les llama deuterocanónicos y los enuncio a continuación. Estos 7 libros son Tobías, Judith, primero y segundo de los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruc. Además, incluyeron algunos capítulos de los libros de Esther, especialmente el capítulo 10, algunos capítulos del libro de Daniel, especialmente en los capítulos 3, 13 y 14, así como la carta de Jeremías que se sitúa en el capítulo 6 del libro de Baruc. Y esto es importante reconocerlo para distinguir entre la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento de los judíos y el Antiguo Testamento de los cristianos. Incluso es tan importante conocerlo porque así podemos distinguir entre la Biblia de los protestantes y la Biblia de los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque la Biblia de los protestantes utiliza en su Antiguo Testamento la traducción en hebreo, ¿sí? Aquella que utilizan los judíos, mientras que los cristianos católicos utilizan en su Sagrada Escritura para el Antiguo Testamento la traducción de la Septuaginta o la Biblia en griego. Ese Antiguo Testamento, esa Biblia hebrea que los primeros cristianos conocieron, está constituida en su estructura fundamental de manera tripartita. Y pongo a continuación esas 3 partes fundamentales para que las identifiquemos y reconozcamos cómo es que los primeros cristianos identificaban o conocían ese texto sagrado. Bien, pues esas 3 partes son las siguientes: la ley, los profetas y los escritos. En hebreo podríamos decir que es la Torá, los Nedim y los Ketuvim. En la parte de la ley, que es la más importante para los hebreos, incluye los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los Nedim o profetas, comprenden aquellos profetas anteriores: Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y los Ketuvim, que se llama escritos,
consta de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, 1 y 2 de Crónicas, en fin, son 24 libros en total que te invito pues a identificarlos en tu Biblia si tienes alguna en tu casa. Pasemos ahora a la tercera parte de esta exposición que consiste en los métodos, interpretaciones o tipos de lectura que realizaban los primeros cristianos de la Sagrada Escritura. Y es que hemos de reconocer que existía una variedad de métodos entre los primeros cristianos para el acercamiento de la Biblia. Como te darás cuenta, la mayoría de ellos eran métodos que ya utilizaban los judíos, pero que los cristianos se los apropiaron. De esa variedad de métodos solamente voy a mencionar dos que son los principales o que son los más utilizados. El más antiguo es el llamado de las 7 reglas o 7 midot. Es un método atribuido tradicionalmente al rabí Hillel, que se murió en el año 10 después de Cristo. Son un tipo de reglas que generalmente se utilizaban para rescatar de la Escritura, para rescatar de la Sagrada Biblia, conductas de vida o reglas de conducta de vida. Es un tipo de lectura o interpretación bíblica de sentido tropológico, como dicen los biblistas, o sea, se preocupa por identificar las lecciones morales que pueden derivarse del texto bíblico. El segundo método que utilizaron con más frecuencia los primeros cristianos eran los llamados pesharim, o traducido, interpretaciones. Un pesher es un tipo de midrash que postula que las escrituras están escritas en dos niveles. Uno, para los lectores con conocimiento limitado, y otro oculto, o disponible solamente para los especialistas o aquellas personas con mayor conocimiento. Este segundo método es un tipo de lectura donde los fragmentos bíblicos, en este caso los fragmentos del Antiguo Testamento, ayudan a describir los acontecimientos de la historia y a darles un significado. Por ejemplo, las imágenes de la Jerusalén terrestre sirvieron para describir la Jerusalén celestial que aparece en el Apocalipsis en su capítulo 21. Este tipo de método puede identificarse muy fácilmente en las Sagradas Escrituras. Para ello te invito a que tomes una Biblia, especialmente vayas al Nuevo Testamento e identifiques aquellas fórmulas que dicen así: así está escrito, como está escrito, según fue dicho. Todos estos fragmentos o estas fórmulas pertenecen pues a ese tipo de interpretación que realizaban los cristianos, que se llamaban pesharim. Muy bien, pasemos ahora al tema cuarto de esta exposición. Y previo al desarrollo de este tema cuarto, me permito decir cuanto sigue. Para los judíos, el tema central en la Sagrada Escritura era la ley. Sin duda era la ley. Era, digamos así, la parte más importante en las Sagradas Escrituras. En cambio, para los cristianos, el tema más importante es Jesús, porque es Jesús en quien se cumplen las promesas de ese Antiguo Testamento que bien conocían. Es Jesús quien lleva a plenitud las Sagradas Escrituras que se conocían hasta ese tiempo. Por eso, pues, la lectura que tendrán los cristianos de las Sagradas Escrituras a partir de la persona de Jesucristo es una lectura nueva, es una reinterpretación de aquello que ya conocían. Y es por eso, pues, que en este tema cuarto vamos a ver los temas principales que ya formaban parte del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, pero que ahora los cristianos los toman y los reinterpretan y los viven a la luz de Cristo Jesús, el Salvador. ¿Cuáles son estos temas principales? Que ya te digo, son 7. El primero es la revelación de Dios. Segundo, la persona humana en cuanto a su grandeza y en cuanto a su miseria. Tercero, Dios como libertador y salvador. Cuarto, la elección de Israel. Quinto, la alianza. Sexto, la ley. Y 7, la oración y el culto, o digámoslo también en otras palabras, Jerusalén y el templo. Estos temas nos dejan ver la estrecha relación
el estrecho vínculo que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una relación que sin duda tiene continuidades, discontinuidades y progresos. Pero este tema tan solo lo menciono, no lo desarrollo porque el tiempo se nos está terminando. Paso, sin embargo, a exponer la última parte de este desarrollo y que yo he titulado La palabra en la vida de los cristianos. Son 5 razones, 5 recomendaciones que te doy para leer, meditar y profundizar la palabra del Señor que yo extraigo de la vida de los cristianos en los primeros siglos. ¿Cuáles son estas 5 razones? Te las comparto a continuación. La primera, porque a través de la escucha o lectura de la palabra conocemos a Dios. Dice Juan en el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segundo, porque a través de la palabra de Dios nos conocemos a nosotros mismos. La palabra de Dios penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, dice la carta a los Hebreos en su capítulo 4. Leerla nos permite conocernos a fondo, pero no desde la óptica humana, sino desde la mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. Tercero, porque la palabra nos orienta y transforma nuestra vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena, dice Timoteo en el capítulo 3. Cuarto, porque la palabra de Dios nos proporciona gozo y paz. Las circunstancias adversas y difíciles de la vida provocan, en ocasiones, desesperación y congoja, o aflicción y dolor, o tristeza y llanto. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, les he dicho estas cosas, o sea, su palabra, para que en mí tengan paz. Juan capítulo 16. Y quinta razón, quinta cosa que te comparto para el acercamiento de la palabra de Dios. Porque la palabra nos permite conocer, comprender y amar a la iglesia. Leer la Biblia nos permite conocer la iglesia de la que formamos parte, amarla más y gozarnos de pertenecer a ella sabiendo que fue fundada por Cristo y está conducida a través de la historia por el Espíritu Santo. Agradezco su paciencia y su atención y pido al Señor que con su palabra los siga iluminando y fecunde sus corazones.